¿Qué nos dirán ahora los que ayer nos trataban de conservadores? ¿Qué nos dirán ahora los que ayer nos ultrajaban y nos ignoraban? ¿Qué nos dicen ahora los que están provocando en forma que ellos no pueden seguir utilizando la rabia popular? ¿Qué nos pueden decir cuando estamos realizando la batalla de una nueva expresión y de una nueva realidad nacional? Que tiemblen los vacilantes. Gonzalo Arango también dijo alguna vez que si no hubieran matado a Gaitán, posiblemente el nadaísmo jamás hubiera existido. Para él, la muerte de Gaitán representó también un acontecimiento en la historia de su conciencia y del desarrollo de sus ideas. Respecto al nadaísmo y la política, sería bueno traer a cuento la afirmación que hizo hace algunos días de la calle Lombana, cuando dijo que al nadaísmo quizás le había faltado una participación en la política. No para ayudarle al terrorismo, como dicen algunos, sino para superar un conflicto de más de 48 años que ha afligido a las familias colombianas. Es una afirmación un poco ligera porque en realidad el nadaísmo está implícitamente involucrado en toda la vida política de los últimos 50 años en Colombia. Señor coronel, comandante de la brigada y soldados de la primera brigada. Ya era tiempo de que se apagaran los rencores, se estancara la sangre inútilmente derramada, de que la reflexión serenara las ambiciones y la razón hiciera comprender que la fraternidad y el trabajo honrado producen mejores frutos que el inmisericordia sacrificio de vidas inocentes. Desde cuando Gonzalo Arango, a raíz del fracaso como integrante de la tercera fuerza del general Rojas Pinilla, en la decepción de esa aventura, tuvo la idea de fundar el nadaísmo mientras estaba escondido en Cali, porque como se sabe, su participación con Rojas Pinilla le acarreó enemistades peligrosas en Medellín. En el año 1958, en Cali, cursaba quinto de bachillerato en el Colegio de Santa Librada y escuché por la radio que se había fundado en Medellín un movimiento llamado el nadaísmo, que estaba contra todas las banderas y que el profeta Gonzalo Arango se aprestaba para visitar a Cali en son de presentar su evangelio de la nueva oscuridad, como lo llamaba al movimiento. Fui a escucharlo. Sucedió que cuando el público iba a entrar a la sala de conferencias, le habían puesto un grueso candado, no dejaban entrar al público. Decidió dar la conferencia en la calle
y posteriormente llegó una tanqueta de la policía a desalojar el mitin. Pues bueno, es que el nadaísmo, en el fondo nosotros siempre dijimos que era un movimiento de la vida, ¿sí? Porque en realidad nosotros nos rebelábamos contra la opresión que representaba en esa época el Frente Nacional, el hecho de haber surgido en Medellín, una ciudad tan supremamente conservadora, ¿sí? Donde el diablo, que es verdad, el diablo, creo que el diablo se fue de Medellín cuando apareció el nadaísmo. Medellín era una aldea dominada por los curas. Mejor dicho, Medellín era una opresión donde los libros estaban prohibidos. Entonces nosotros éramos ante todo como un movimiento vitalista del amor libre, de la libertad en el amor, la libertad de pensamiento, ¿sí? Y al principio, pues, nuestra manifestación primera fue la poesía y los manifiestos. El doctor Alberto Lleras Camargo, presidente electo de Colombia, visita las dependencias del Servicio de Inteligencia colombiano. Es recibido por el director teniente coronel Alejandro Londoño García, el mayor Lemus Posada, el coronel Ramírez y el personal técnico. También inspecciona el equipo de laboratorio móvil de investigación instalado en moderno vehículo y el vestido de asbesto contra incendio, cámara de oxígeno y máscara antigás. El doctor Lleras escucha atentamente las explicaciones relacionadas con el sistema dactiloscópico empleado actualmente. Yo regresé de la escuela, de la Academia Nacional de Bellas Artes de Roma, una vez culminados mis estudios en septiembre de 1963, muy influido por el existencialismo, sobre todo por Jean-Paul Sartre, que era para nosotros un ídolo. Y a través de Jean-Paul Sartre habíamos, de cierta manera, vuelto a nuestras raíces, sobre todo los latinoamericanos que estudiamos en Europa en esos momentos y que teníamos inquietudes filosóficas, artísticas, políticas, y muy influido también por las posiciones del Partido Comunista Italiano, que contradecían la ortodoxia soviética, la ortodoxia del realismo socialista. Llegué a redescubrir mi país y me encontré con un grupo con el cual sentí una afinidad inmediata, que era el grupo nadista. Los que vivían en Cali en ese momento del grupo, que eran J. Mario y Elmo Valencia. Y nos hicimos muy amigos. Siempre está muy listo para hacer su fa. Hoy no hay ni peligro de que olvide nunca el fa. Lo ganó una tarde que hicieron la rifa. Se ganó el trombón para hacer su fa. En un par de horas aprendió su fa. Hoy no hay ni peligro de que olvide nunca el fa. Después, obviamente, el nadaísmo se convirtió de alguna manera en un movimiento de izquierda, porque claro, fue la época del triunfo de la Revolución Cubana, y nosotros, por nuestra juventud y por nuestra inclinación a la vanguardia y a la revolución y a los cambios, obviamente, como muchos jóvenes en esa época, vimos en Fidel Castro, pues, y en el Che Guevara, como una pareja de apóstoles, que inclusive respondían mucho a nuestra íntima educación religiosa antioqueña de los nadaístas. La plataforma de Camilo Torres no fue suscrita por el MRL. Yo recuerdo que celebramos varias reuniones. Y casi inmediatamente fue la instauración de un movimiento en Colombia con carácter revolucionario, que era el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, fundado por Alfonso López Miquelsen, que tenía mucho contacto con las guerrillas y con el partido y con la gente de izquierda. Esta es la historia de aquel novillo que había nacido antes nacido.
qué bella estampa, mira la fiera, vende a los nuestros punta de lanza. Cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros, con tiro fijo, cruzos enteros, llegando al Pato y al Guayabero. Todos ustedes habrán leído. Sin embargo, yo he de decir con toda modestia que de todos los nadaístas, el que fue verdaderamente izquierdista fui yo. Bueno, muy jovencito me fui en una guerrilla de locos por allá en una aventura totalmente delirante, de lo cual no me arrepiento, pero me parece ahora que fue una gran ingenuidad de mi juventud, escribirle poemas a Ho Chi Minh. Bueno, Ho Chi Minh es un fenómeno distinto, pero a Che Guevara, que hoy me parece, después de que me pareció una especie de Cristo, una especie de apóstol, como dije, ahora yo, después de meditar mucho en el Che Guevara, yo creo que el Che Guevara era un psicótico, un tipo enfermo, que le hubiera... Y un médico fracasado, porque ni siquiera en la guerrilla fue capaz de curar a nadie de nada. Creo que alguna vez sacó una muela. Como les pasa a muchos revolucionarios que fracasan en la ingeniería, en la medicina, en el sindicalismo, en la vida académica, entonces se desmontan. Yo creo que hay mucho de fracaso en estos tipos que se dedican a la violencia. El fusil, una mano, una pierna. Recuerde, soldado, que soy quien cuida de usted. Yo que siempre a mi niño, cuidado, cuídame el soldado que te regalé. Recuerde, soldado, que un niño es malvado y el plomo pesado, fácil de torcer. Recuerde, soldado, que un niño es malvado y que un niño puede crecer más que usted. Pero de todas maneras, el terror político que ejerció la Unión Soviética sobre Checoslovaquia y Polonia y Hungría, eso simplemente era un terror paralelo, pues digamos que el del imperialismo yanqui también con nuestros dictadores criados y educados en la Escuela de las Américas en Panamá. Pero en el siglo XX, la retórica esa marxista nos convenció a muchos, entre ellos a mí, de que la poesía tenía que estar alineada con el proyecto político de la izquierda. No hemos sido carnetizados por nadie, yo ni aún en la época, porque el Partido Comunista durante muchos años trató de atraernos y usarnos. Sí, en realidad participar incluso de una manera revolucionaria era hacerle juego al establecimiento, era darle el feedback. Por eso te digo, considero que la única revolución verdadera que sí se gestó, bueno, no es la única, hay otra. Grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Fue la de los hippies, que era la no participación. Es decir, yo me abro de aquí, ni consumo, ni trabajo, ni jodo, voy por la vida montado en un cacho y qué más protesta que andar por la vida sin un centavo, ¿no? No es traicionado, pero que prácticamente uno le dedicó gran parte de su vida, de su tesón, a luchar por un cambio, y que ese cambio no llegó, pero que si hubiera llegado hubiera sido de pronto peor. Pues da tristeza, pero a la vez tranquiliza. Lleras Restrepo, que era un hombre impulsivo
hizo entrar al ejército, a la universidad, y nuestros coroneles también, que son las bestias, dañaron un poco de cuadros del Museo de Marta Traba en la Nacional. Entonces Marta Traba protestó, dijo que eso era un acto de barbarie, que cómo iban a destruir unas obras de arte en un museo por un problema de disturbios estudiantiles. Entonces el doctor Gerard Restrepo dijo: esta señora es una argentina, está interviniendo en los asuntos internos del país. Y cuando echaron a Marta, yo escribí un manifiesto contra el presidente. Al poco tiempo, un amigo de él que se llamaba el almirante Parra, Jaime Parra, creo, lo invitó a la botadura del buque Gloria, que acababa de llegar pues de los astilleros de yo no sé dónde, y entonces iba a iniciar su primer viaje por el mundo. Y Gonzalo Arango fue invitado allá. Y en un momento dado recibimos la noticia, el presidente Carlos Lleras, en el lanzamiento del barco Gloria en Cartagena, recibió el homenaje de Gonzalo Arango, quien al dirigir unas palabras de botadura del navío calificó a Gerard Restrepo como el poeta de la acción. Pero me acuerdo que J. Mario estaba en Medellín y fuimos con Darío Lemos y J. Mario al consultorio de Leonel Estrada. Y Leonel era uno de esos amigos extraños de Gonzalo desde antes del nadaísmo. Y llegamos donde Leonel, y Leonel cogió El Espectador con su gran nariz, su sonrisa opusdeísta, de seminarista pervertido. Y nos dijo: ¿vieron lo que escribió su amigo hoy en el periódico? A mí se me salieron las lágrimas. De momento que era yo, porque yo dije: Gonzalo incitando a la dictadura. Y de verdad nos quedamos pálidos del asombro, ¿no? En realidad sentíamos eso. Recién habían matado al Che Guevara. Claro que en el fondo Gonzalo, más que hacerle el elogio a él, lo que quería es hacer cerrar el Congreso. Le decía: usted debía coger con su mano y aparetar a esa pandilla de ladrones extravagantes y todo. Y entonces ahí lo echamos del nadaísmo, ¿sí? Darío le escribió una carta, yo le escribí otra, Jota le escribió otra, nos las publicaron. Gonzalo mismo las hizo publicar en cromos. Pero lo que pasa es que Gonzalo tenía acá también como ese tipo de actos estrepitosos, ¿no? De cambiar furiosamente de rumbo, ¿no? Es claro que dentro del Ejército de Liberación Nacional, pues seguramente se harán todos los intentos por tratar de acabar con mi vida, ¿no? Claro que eso también era bueno para el nadaísmo, porque era bombo publicitario. Ah, bueno, entonces ya viene Nadaísmo 70, ya entonces sale Nadaísmo 70, con Jaime se pone el Nadaísmo 70. Esa era la gran aventura pues del nadaísmo en ese momento. Y empezaron Nadaísmo 70. Entonces él empezó a utilizar todos estos amigos burgueses de todas partes para que le dieran aviso. A través de Leonel Estrada con PGR. Y entonces sacaron la revista y todo iba muy bien, pues Simón González le dio mucho apoyo. Un agente de izquierda que se llamaba Icodes, creo, que era de un padre, de un cura, Gustavo no sé qué. Eso era como una cosa de jesuitas, medio izquierdosa. Y un día llegó ahí Gonzalo y entonces me dijo: bueno, hermano, el número de Nadaísmo 70 que viene es extraordinario. Prepárate unos artículos, porque lo vas a sacar doble. Y se lo va a dedicar a Belisario Betancur. Y pero ¿por qué a
Belisario Gonzalo. Sí, porque vamos a apoyar la candidatura de Belisario Betancourt. Yo le dije, pero Gonzalo, ¿cómo vamos a poner el nadaísmo a financiar la campaña de un señor que aparece en los afiches arrodillado frente al Papa? Católico, un godo antioqueño. Me mandó la tarjeta de Navidad, por supuesto a mano, de apoyo político, lo que resultó desde luego insólito, porque éramos muy amigos por antioqueños, y yo había fundado una editorial que se llama Tercer Mundo, y ahí, en esa editorial entonces, nació la revista del nadaísmo, que la dirigía Gonzalo, que se la publicábamos gratuitamente. Pues así éramos de amigos. Yo, por supuesto, de Celestina, de Alcahuete, porque me gustaban todas las locuras que hacían, todas. Y es verdad, es un pragmatismo. Él nos decía, para vencer al monstruo hay que estar dentro de él. Pero a la hora de la verdad todos éramos muy amigos. Estos comunistas, estos socialistas, estos liberales. Betancourt jodo. Tengo los pies cansados, mi boca está reseca, son las 6 y en la iglesia oigo al cura mandar que tengamos paciencia, que templanza, clemencia, que Dios proveerá. Esta es una generación bastante posterior al nadaísmo, pero que surge, ese movimiento tiene un germen en el libro que Elmo Valencia y yo vinimos a hacer a Bogotá en 1970, cuando abandonamos Cali, cuando supimos que el general Rojas Pinilla había ganado las elecciones, que no lo iba a dejar posesionar Pastrana porque habían hecho el célebre chocorazo, en el cual el Tigrillo Noriega arregló las elecciones y finalmente Llera Restrepo le dio la victoria a Pastrana. Entonces llegamos a Bogotá antes del 7 de agosto, hicimos el libro Rojo de Rojas. El libro Rojo de Rojas, pues estaba de moda el libro Rojo de Mao, que pues, todo el mundo lo tenía y andaba por todas partes, era el super bestseller, aunque creo que era un bestseller gratuito, pero y además no era tanto por las teorías que exponía el querido Mao, sino porque el papelito servía para armar los varillos de marihuana. El hecho es que pensamos que si el general había tenido 1.200.000 electores, podríamos muy fácilmente tener 1.200.000 lectores, pero no caímos en cuenta que los militantes de la ANAPO eran analfabetas, entonces el libro prácticamente no se vendió. Estábamos en el Hotel San Francisco, que el dueño del hotel nos dijo bienvenidos al hotel, si es para conspirar, bienvenidos serán, no les cobro nada. Allí en ese hotel habían los célebres baños turcos del Hotel Tequendama, donde se reunía la clase política y principalmente un político que se llamaba Nacho Vives, que era un muy confrontador del gobierno de Llera Restrepo. En la investigación que estuvimos haciendo sobre el gobierno de Rojas Pinilla y también sobre el proceso electoral, nos fuimos conectando con un poco de gentes que no solo pertenecían a la ANAPO, sino que venían de otra extracción, incluso gente que había estado en las FARC. Y nosotros les contábamos, pues, primero que esa es la labor del libro Rojo de Rojas, pero que la segunda opción, si no se lograba hacer respetar las elecciones ganadas por el general, sería implantar la Guardia Roja de Rojas, que pues ya sabemos la dura y triste y tenaz historia de la revolución cultural con la Guardia Roja de Mao Zedong. Pero eso le sirvió para entonces configurar un movimiento de protesta contra ese robo electoral
Y además querían zafarse de la actitud tan dogmática del partido y de las FARC, ¿no? Entonces por eso le fueron metiendo un poco de imaginación. Una cosa es escribir historia, otra es hacerla. La gente puede escoger, cada uno tiene su papel por delante. La necesidad de educar la clase obrera para la revolución. Cuando hicimos Gonzalo, Elmo, Amílcar y yo, la gira que comenzamos en Manizales, Pereira, y en Pereira, cuando rompimos los vidrios de la Patria y nos metieron a la cárcel, eran los abogados del MRL los que iban a sacarnos de las inspecciones y a llevarnos los cigarrillos correspondientes. Por eso cuando llegó la posibilidad de la participación hacia la presidencia de López, Elmo y yo dijimos, acerquémonos por aquí para ver qué poder le conseguimos al movimiento, no para aproximarle el movimiento ni entregarle el movimiento a López Michelsen. Nos pidió que lo acompañáramos para evitar tener que comprometerse con políticos que rompieran plaza. Entonces el que rompía plaza era el poeta, Elmo Valencia, ¿no? Hablando con alusiones a la revolución, al partido. La credencial que me acredita como presidente de la República para el periodo 1974-1978. Cuando Eduardo nos veía a Elmo y a mí acompañando a López Michelsen, él se fue directamente a apoyar a Álvaro Gómez Hurtado. Por eso yo digo por ahí que es que a Eduardo le gustan mucho los Álvaros. ¡Que lo oigan los chulos! ¡Que lo oigan bonitos! Comandante, comandante Pablo, el valor te hace vivir en los surcos de la tierra que se nace con la lucha, por la paz a luchar y a vencer. Esta lucha crecerá como luz de la mañana en la noche de los pueblos, rescatando la esperanza por la patria y por... Entonces toda esa campaña con la que se lanza el M-19, la de los vermífugos, insectos, parásitos, ya viene M-19 y todo que salieron como avisos de expectativa en el tiempo, tienen ese tipo de origen. Y posteriormente esos otros actos equívocos o heroicos, como el robo de la espada de Bolívar, la cavada del túnel para sacarle las armas al ejército, todo eso, tenían un aparataje teatral y en cierta forma hasta poético. ¿En qué íbamos? Sí, que el M-19 desde el principio nos dio el crédito de que nosotros habíamos inspirado mucho sus batallas. Todavía Navarro hace poco nos mencionó. Nosotros los impresionamos, porque ellos eran más jóvenes que nosotros. O sea, cuando el naísmo surgió,
Ellos debían tener 12 años, 13 años. Entonces nosotros con nuestros escándalos y nuestros manifiestos los impresionamos. Y después ellos dijeron que ellos eran una mezcla de nadaísmo y 100 años de soledad. De modo que entonces el nadaísmo sí influía también en esa concepción de una revolución, pero con imaginación. Y entonces ellos desde el principio trataron de atraernos, ¿no? Algunos amigos nuestros, filonadaístas, ya vemos como Nelson Osorio Marín, que murió ya hace tiempo, como Eddie Armando, el de la Mama, que eran militantes, pues ya de leve, pues uno lo sabía, ¿no? Y a pesar de que Eduardo, durante gran parte del nadaísmo, fue precisamente el más rojizo, el que más nos tiraba línea y nos movía un poco a la acción, porque tanto Elmo como yo, los de Cali, éramos más dados al zen, ¿no? a la onda de la no violencia y de la cuestión. Y ya cuando hicieron la paz, eso fue muy interesante, porque ellos primero hicieron un acto muy grande cuando el ejército empezó a vapulearlo, porque a nuestra izquierda le pasa eso, que cuando empiezan a darle duro, empiezan a hablar de paz, ¿sí? Entonces ellos hicieron aquí un acto internacional con intelectuales y poetas traídos de toda América. En el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Yo publiqué esa cosa en El Tiempo y entonces yo les hice un discurso diciéndoles eso. Ustedes son totalmente sin hígados para fomentar el desorden y el crimen y la barbarie. Pero cuando empieza el Estado y el establecimiento a desordenarlo y hacerlo sufrir, entonces convocan este tipo de actos donde los poetas venimos a hablar de paz en nombre de ustedes. Pero ya hace tiempo no lo hago, desde el Caguán, porque cuando el Caguán, lo mismo. Y Pablo Gallinazo. No, desde antes, ellos fueron a la Uribe. ¿Qué tal? No pudimos ir al Congreso, ¿no? Pero estamos aquí, estamos presentes y listos a seguir luchando. Perfecto. Y a la Uribe no voy, porque es que a mí no me gusta andar entre fusiles y ametralladoras. Que ellos estuvieron allá con tiro fijo y todo. No me presto para ir a ese circo, pendejo. Eso no. Férreo seguidor de Turba y Ayala y de todos los mediocres gobernantes del Frente Nacional. La voz de la unidad, alcanzar la libertad. Compañeros de las FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Compañeros de las FARC, a la voz de la unidad, alcanzar la libertad. Y me convertí en un miembro muy activo del Partido Comunista. Gocé de la credibilidad de mis colegas. Entonces, como yo no tenía ese accionar utilitarista, sino de inmenso respeto por la creación artística y de lo que la creación artística significaba en el contexto social y lo que significaba para nuestro desarrollo como nación, para nuestro pensamiento como nación. Entonces, yo tenía y tengo todavía una gran capacidad de movilización en el sector artístico. Eso contribuyó mucho a que cuando se formó la Unión Patriótica tal vez viera en mí como un elemento movilizador del sector cultural, posiblemente con otras perspectivas distintas a las mías, pero en ese momento me candidatizan para el Senado de la República por el Valle del Cauca, y a través de unas alianzas que se forman yo llego al Senado de la República. Considero esa época una época importante para mi formación, aunque fue una época muy difícil, muy violenta, muy de ingrata recordación.
conocí muchísimo el mundo de la política por dentro y por eso mismo terminé dejando la política totalmente. Lo que me hicieron hacer y lo harán. Voy a tomar el fusil con 10 campesinos más. Voy a tomar el fusil con 10 campesinos más. También tenemos que precisar la convicción de la Unión Patriótica de que en la otra ala del conflicto, en la insurgencia armada colombiana, no se puede quedar en sus reiterativas cartas y llamamientos a la paz, de que el movimiento insurgente tiene que dar pasos precisos y serios para aclimatar un ambiente de diálogo. Las palpitaciones de la esencialidad de la naturaleza humana le llegan con más facilidad al artista. Tiene mayores sensibilidades, mayores puntos para que obre la acupuntura, que son esas situaciones. Y entonces, de ahí la esencialidad del arte popular. Claudia Marta le dice que él nota que la situación se enfrió, que necesita que haya acción, que haya ruido, que si necesita más munición le coloca toda la que necesite, pero que no le puede descansar, cambio. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Oiga, es increíble, me habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Mantener la democracia, maestro. Yo no aprendí a llorar para afuera. El partido político es un conjunto de gentes, los activistas, que siguen un conjunto de ideas, los programas, con el objeto de conquistar el poder, para aplicar ese poder en beneficio de la comunidad. Y entonces, en ese quehacer del ser humano, por alcanzar instancias de poder, con el objeto de aplicar ese poder en beneficio de la comunidad, qué duda cabe de que la política tiene que ver con la esencialidad metafísica del ser humano y por consiguiente con lo que esencialidad produce, la poesía, el arte, la belleza, y de ahí por supuesto el dadaísmo, que era una búsqueda de elementos para llegar a la esencialidad de la gente y aportarle amor, entusiasmo, educación. Y yo creo que hasta hizo un gobierno muy bonito, hombre, porque fue un gobierno que no fue manchado por corrupciones ni por nada, sino que al pobre señor se le vinieron encima la locura de estos atarbanes del M-19. Esos tipos pensaban que iban a dormir en el Palacio Nariño esa noche y que Belisario se iba a entregar, ¿sí?, para que le cortaran la cabeza en la Plaza de Bolívar. Y cuando un tipo está al mando de un Estado, pues tiene que hacer respetar la institución como sea. Es espantoso decir eso, pero eso es así. Pues 20 Coca-Colas armados hasta los dientes no pueden de pronto arrodillar un Estado. Tú como, siendo conservador, eres de izquierda, porque yo soy de izquierda, la extrema izquierda de la extrema derecha. ¿Y eso qué? Pues el extremo centro. Ofrecemos algo elemental, simple y sencillo. Que la vida no sea asesinada en primavera. Actitudes contra el establecimiento, aunque no tuvieran
mayores elementos para luchar contra ese establecimiento. Y pues porque tú eres de una sociedad conservadora como yo, puede que políticamente no sean conservadores, pero ideológicamente sí lo son. Se ha dicho que yo le he hecho campañas presidenciales. En realidad yo no hice ninguna campaña presidencial. La única que sí hice fue la de Pastrana como alcalde de Bogotá, cuando se llamaba Diciendo y Haciendo, fue el lema. Pero esa campaña se diseñó para tener alcance hacia la presidencia 4 años después. Sin embargo, sí acompañé a Noemí Sanín, quien hace pocos años, pues, cuando ganó la primera Álvaro Uribe, que la acompañara para contrarrestar a Álvaro Uribe. También para que fuera a través de antes de hablar ella, rompiera plaza diciendo un par de poemas. En el fango del mundo se ve cada huella como un corazón. En el fango del mundo se ve cada huella como un corazón. Corazones pequeños de niños pequeños, corazones grandes de botas, quizás son las huellas del hombre que busca su guerra y el niño que busca el amor de mamá. Eduardo Escobar había aportado el mismo poema a la campaña de Álvaro Uribe, y ese poema figura en el plan de acción, pues, de Uribe, que fue quien ganó. La seguridad va de la mano de la inversión social. Si hay un pueblo que entiende esa relación, es este gran pueblo del Magdalena. Sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no hay recursos para lo social, sin seguridad no crece la economía para el empleo, sin seguridad no hay turismo, sin seguridad se mantienen vacíos los hoteles, sin seguridad no se siembra palma africana, sin seguridad no se mejoran los distritos de riego, sin seguridad no hay manera de proteger los nacimientos de agua arriba en la Sierra Nevada, sin seguridad no se instalan las plantas de extracción de aceite, sin seguridad no se construyen las plantas de producción de biodiesel. La seguridad es un camino necesario para que prospere la economía. Hombre, mire que a mí me han criticado mucho los nadaístas por mi aparente uribismo, porque yo en mis columnas de prensa y de muchas maneras apoyé a Álvaro Uribe, sobre todo en su ascenso hacia la presidencia. ¿Yo acaso los desplacé? Y yo creo que de todas maneras el debilitamiento de la guerrilla, los colombianos se lo debemos en gran parte a Álvaro Uribe, y quizás el hecho de que estén sentados ahora en La Habana puede venir del desgaste que Álvaro Uribe les ocasionó. A Humberto de la Calle lo conocimos en 1960-61, cuando nuevamente me remito a la gira nadaísta en Manizales. Él tendría 17 años, 16, era el que pagaba los afiches de las presentaciones de los nadaístas en la universidad. Y era pero un criptonadaísta feroz. Sí, Humberto de la Calle es un hombre muy interesante, es un personaje muy interesante, un hombre de un gran nivel cultural, de un gran nivel como estadista, y tiene una formación que le permite comprender muy bien los fenómenos del país. Es un hombre que comprende muy bien
los hechos históricos que condujeron a la formación de las guerrillas. Es un hombre que conoce muy bien nuestra historia. Y posteriormente, cuando se lanzó a la palestra política, de una manera muy original y que nunca tenía antecedentes, este señor Humberto de la Calle se mostró como ferviente, no solo admirador del nadaísmo, sino nadaísta a sí mismo, en su pensamiento, en su manera de expresarse, de escribir y en cierta forma de actuar. Tuvimos una visión panorámica de todos los puntos de la agenda, en particular nos concentramos en los puntos más importantes. Entonces, fíjate, son esos hilitos del poder que aún en los nadaístas pues a veces se manifiestan. El reloj se ha dañado, pero el hambre despierta. Son las 6 y en la puerta oigo un hombre gritar: vendo leche sin agua, vendo miel, vendo pan y dinero no hay. Por eso salgo siempre a caminar en busca de una flor para mascar, pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo que sueño ya es verdad. Y recorro el camino, reconozco al